Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, y se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 7 al 11. Bienvenidos al episodio 415, mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día efectivamente 15 de la filosofía del derecho de Hegel y hablamos un poco, acabamos ayer con la introducción, son 32 proposiciones, ayer hicimos 31, en la proposición 32 habla de estos 5 conceptos, ¿no? Libertad, persona, voluntad recíproca, sujeto moral y espíritu ético. La libertad tiene existencia real en el derecho y claramente este derecho va a significar la libertad objetiva en normas. La persona en la existencia real se refiere a la propiedad, que va a significar ser libre, es tener algo propio, ¿no? Ser libre va a implicar tener algo propio, no un yo en sí mismo, pero sí como algo propio de uno mismo. Y luego está el concepto lógico de la voluntad recíproca, que básicamente tiene existencia real con el contrato, ¿no? Voluntariamente doy esto por esto, entonces es un tipo de libertad en relación con los otros. Y el concepto lógico tiene como existencia real en el sujeto moral la moralidad, ¿no? Que es la interiorización de esa libertad que tenemos. Y el espíritu ético, que es el final del concepto lógico, tiene esa existencia real en la familia, la sociedad civil, el Estado. Eticidad también se le llama el espíritu ético, básicamente, que es la libertad concreta y racional que se ha manifestado, ¿no? en el mundo. Entonces el desarrollo del derecho no va a ser histórico ni va a ser arbitrario, sino que en el sentido empírico, en el sentido de experiencia, sino va a ser una manifestación siempre progresiva del concepto de libertad. Entonces lo que en la lógica va a aparecer en un momento, ese concepto, en otro momento aparece otro concepto, ¿no? Entonces la historia se convierte en esta institución viva del espíritu. Pero claro, nosotros cuando conocemos algo, o como diría Hegel, ¿no? Nosotros al comprender y entender y reflexionar sobre este proceso histórico del Estado, surge otro proceso histórico del Estado, ¿no? En esa simultaneidad en que nosotros estamos conociendo, el espíritu también se va manifestando de otra forma. Entonces nosotros solo como filósofos vamos conociendo. Eso es lo que está diciendo Hegel. Esa es la propuesta de Hegel. Ojo, hay otra propuesta, pero claro, eso ya lo vamos a ver en otro video seguramente. Y básicamente, para dar un resumen general hasta este punto, hasta la proposición 32, primero hablamos de la introducción que hace Karl Marx a Hegel, ¿no? Hegel, ¿no? A la crítica de la filosofía del derecho como una crítica. Entonces Marx escribe esta introducción a la filosofía del derecho de Hegel, y la escribe con el énfasis o la idea de hacer esta crítica política, lo que Hegel va a considerar el derecho o el desarrollo histórico del espíritu, de la libertad. Entonces la idea central en su introducción es que hay una crítica de la religión
pero esta crítica de la religión también tiene que ocurrir con la crítica al Estado, donde Marx va a decir que la religión es el opio del pueblo, y no se va a limitar a negar solo la religión, sino que entiende también que esta es una condición que oprime al hombre, igual que básicamente no el Estado, pero sí este tipo de exterioridad en las limitaciones del hombre, en la expresión que hace que el hombre sufra, ¿no? Entonces la crítica a la religión es el primer paso, diría Karl Marx, para la crítica a las sociedades, ¿no? A las condiciones sociales, mejor dicho, a las condiciones sociales de Alemania sobre todo, ¿no? De Europa en general, de Europa. Pero claro, se enfoca en Alemania, ¿no? Porque Marx suele decir que Alemania está tiene ideas muy buenas y muy positivas, muy abstractas, muy bien formuladas, pero en la realidad vive en un tipo de feudalismo moderno, ¿no? Y claro, el Estado hegeliano para Marx es algo que no le va a gustar, ¿no? Marx acusa a Hegel de invertir la realidad, de hacer que el Estado genere esta sociedad civil, cuando en realidad la sociedad civil debe generar el Estado. Entonces para Marx la verdadera base de estas relaciones materiales está en la sociedad civil, ¿no? Como base para luego que surge el Estado. Pero Hegel nos dice que el Estado ya es un resultado del proceso histórico de la libertad como espíritu absoluto que se ha encarnado, y básicamente nosotros somos este Estado genera la sociedad civil. Y a Marx eso evidentemente no lo acepta, no le conviene, ¿no? Porque él tiene una propuesta ya prefija. Entonces, luego, claro, habla de la emancipación política y la emancipación humana, porque la emancipación política sería básicamente eliminar el liberalismo o el Estado moderno, y básicamente que se desarrolle un Estado socialista, ¿no? Un Estado socialista donde no hay estas clases sociales, y claramente tiene que surgir del proletariado esta revolución, ¿no? Y claramente la verdadera emancipación humana requeriría de consideraciones materiales siempre, ¿no? O sea, para que haya esta emancipación humana se tiene que hablar o plasmar no solo de ideas, sino de cosas que suceden en lo social, que básicamente Marx identifica como explotación, pobreza, alienación, desigualdad, ¿no? Y finalmente Marx ve que el proletariado es el sujeto histórico capaz de realizar esa emancipación universal, esa emancipación humana. Y claro, este sujeto, que es el proletariado, no tiene nada que perder más que sus propias cadenas. Entonces Marx invierte la dialéctica de Hegel, que no es la idea de que, no es la idea la que va a realizar la historia, sino los hombres reales, a través de las condiciones materiales, van a generar instituciones e ideas, van a transformar van a crear las ideas, ¿no? Entonces la filosofía debe, para Marx, volverse más práctica, esa es la palabra, más práctica, y transformar el mundo con este enfoque, básicamente. Y eso lo plasma en la introducción que le hace y la crítica que le hace a Hegel, ¿no? A Hegel, porque Hegel considera y claro, es consciente de que el Estado se forma por el proceso de libertad que estamos teniendo. Racionalmente se está reconociendo el Estado, se está reconociendo la libertad en sí misma, pero esta se está encarnando en las instituciones, ¿no? Como un proceso histórico que está en progreso, más y más. Nosotros actuamos de acuerdo a eso, pero sin y es muy interesante, ¿no? Porque no nos cuestionamos cuando nacemos en un país, simplemente ya estamos en ese país y somos, y ya tenemos diferentes costumbres, reglas, diferente jurisprudencia, diferente forma de vivir que ya hace. Por eso también Hegel se da cuenta de eso, ¿no? Y es muy interesante por eso Hegel también. Pero claro, Marx le tiene esta otra visión, ¿no? La otra parte de la visión que ha propuesto Hegel. Y en el prefacio Hegel va
no solo va a ser esta simple introducción, sino que va a ser un manifiesto filosófico, dice él, ¿no? Este es un manifiesto filosófico sobre el método y el espíritu del sistema, ¿no? El sistema. Hegel va a defender siempre la racionalidad del Estado, o sea, que el Estado surge de esta parte del autorreconocimiento del espíritu de la libertad, del espíritu absoluto hacia una libertad más perfecta. Y claramente las ideas centrales en el prefacio es que lo racional es real y lo real es racional, ¿no? La famosa frase de Hegel, que esta frase significa claramente que la realidad en su estructura más profunda es expresada por la razón. Y no todo lo existente es racional, por ejemplo, lo corrupto, lo pasajero, ¿no? Sino que aquello que responde a la idea de libertad es racional. Por eso acá siempre es en la especificación. Y en filosofía, básicamente la filosofía no prescribe cómo debe ser el mundo, ¿no? Más bien solamente para Hegel la filosofía debe comprender nomás conceptualmente cómo funciona este mundo, cómo funciona este sistema donde el espíritu absoluto se va a manifestar, ¿no? En otro libro, en la fenomenología del espíritu, vamos a ver que Hegel manifiesta antes que el espíritu absoluto se manifiesta en el arte, ¿no? En el arte clásico, en el arte antiguo hindú-budista y en el arte romántico, ¿no? Pero en el arte romántico se pierde porque ya no representa lo divino, ¿no? Sino representa lo abstracto, lo sublime, la experiencia subjetiva, y se pierde en las dos culturas pre-occidentales, no pre-occidentales, ¿no? Las preclásicas, el arte de Egipto, hablamos del arte de Mesopotamia, el arte de los hindúes. Entonces todo ese arte, Hegel diría que ahí se manifiesta el espíritu, pero de forma confusa, ¿no? Claro, tiene este sesgo occidental, y él menciona, ¿no? Pues que el arte se manifiesta en el arte clásico griego, donde se representan a dioses y diosas como humanos, con esta forma antropológica, tratando de traer la perfección, o que se manifieste la perfección en el mundo, ¿no? Pero este tipo de arte que se conecta con el espíritu absoluto para manifestarse en una pieza de arte, termina perdiéndose con el arte romántico. Pero claro, ahora Hegel ya no es más simple, ahora trata de entrar a conceptos como la libertad, ¿no? Porque cuando hablamos de algo que está más allá, que es el espíritu absoluto, el concepto de libertad es el que Kant pone a la mesa como idea trascendental, una de las ideas trascendentales, que son Dios, mundo con totalidad y libertad. Entonces, al poner a la mesa y decirnos la razón nos propone estas ideas, pero la razón misma no puede respondernos, Hegel dice, no, te equivocas, mi querido Kant. Esta libertad sí se manifiesta en el mundo, pero se manifiesta en las instituciones, se manifiesta en la eticidad, que significa en la familia, en el Estado, en la vida social. Ahí se manifiesta, es la libertad. ¿Cómo? Mediante este proceso, de lo subjetivo, del yo limitado, pasa al yo limitado, y que esta síntesis va a generar una voluntad, ¿no? Una voluntad libre, que se vuelve primero subjetiva, y que básicamente elige, ¿no? Yo elijo esa manzana, pero elijo por mis impulsos, por mis deseos. Entonces eso no es libertad. Hegel está diciendo la voluntad unida con la universalidad, ¿no? La forma y el contenido juntos. Ahí se forma la libertad. Pero ¿cómo se une entonces la forma y el contenido? Lo universal y lo singular, lo universal y lo objetivo y lo subjetivo. Se une mediante este proceso que hace el espíritu absoluto de de reconocerse a sí mismo en su libertad, básicamente en los actos que se tienen de libertad, que ella misma se autorrefleja esos actos, ¿no? Se autorrefleja y se encarna en la institucionalidad, sea en la familia, sea en la vida social, en la política, en el Estado, ¿no? Ahí se manifiesta la libertad. Entonces, lo que Hegel trata de hacer es estudiar esa libertad, estudiar ese proceso en el que el espíritu absoluto se manifiesta en libertad bajo la encarnación de la familia, las instituciones, básicamente. Ahí. Y en este sentido, el papel del filósofo debe ser
más bien no construir mundos ideales, ¿no? Como estaban haciendo Leibniz o demás, sino reconocer la razón como que nos va a servir de guía para conocer lo existente, pero del espíritu absoluto, de algo trascendente. Entonces va a dar su famosa frase: lo racional es real y lo real es racional, y nos va a dar la metáfora, ¿no?, del búho de Minerva. Levanta el vuelo al caer el crepúsculo, ¿no?, donde la filosofía llega cuando la forma de vida ya ha madurado y la analiza, pero otra forma de vida se está gestando y no llegamos a conocer la síntesis de esto, pero ya manifestado. Entonces la libertad es la esencia del derecho, la voluntad libre es la esencia del derecho, ¿no? Entonces el derecho, la moralidad, la eticidad son las formas en que se va a realizar esta libertad. Entonces Hegel va a presentar a la filosofía del derecho, su libro, como una exposición racional de la libertad realizada en las instituciones modernas, especialmente en el Estado, ¿no?, cuando se habla de Estado. Entonces la razón se manifiesta en la historia y comprenderla es el papel del filósofo, comprender esta historia, básicamente. No la historia, el proceso en el que se manifiesta. Ese es el punto. Y básicamente más adelante, en la introducción que hace Hegel al mismo libro, La filosofía del derecho, nos habla de este método filosófico, ¿no? Explica el método filosófico y la naturaleza del derecho en sí misma, ¿no? Y claro, hay ideas principales como que el derecho es básicamente la existencia, el derecho como existencia de la libertad, porque una existencia de la voluntad libre constituye el derecho, ¿no? El derecho es la realidad de la libertad, no una limitación de ella, más bien es la realidad de esa libertad. Entonces va a criticar la noción kantiana del derecho, ¿no? Kant decía que el derecho era como limitación de mi libertad. Para hacer posible la coexistencia de otros, tenía que prohibirme ciertas cosas, ¿no?, para no violar el derecho de otra persona. Entonces Hegel dice que eso es negativo, eso es formal, porque la libertad no se limita, sino que se realiza positivamente en las instituciones racionales, y al tú estar viviendo en una institución racional como la familia o como el Estado, ya cumples, ya estás haciendo derecho, ¿no? No estás haciendo derecho, sino que estás actuando de forma ética, estás actuando con tu voluntad que no se limita, sino que ya es. Y claro, surge la dialéctica como método, donde el desarrollo del concepto básicamente es el proceso no arbitrario que es necesario y a la vez es inmanente, ¿no? El desarrollo del concepto. El concepto entra en la dialéctica no solo para negar o contradecir, sino para producir, para desarrollar contenidos racionales. Y claro, la filosofía no trae la razón al objeto, no lleva la razón al objeto, sino que reconoce que el objeto mismo es racional en sí mismo. Y entonces la tarea del pensamiento es reconocer el trabajo que hace la razón en el mundo. Y esa razón en el mundo se manifiesta también en esta institucionalidad, en las instituciones. Entonces el derecho, la moralidad, la eticidad son momentos del desarrollo de la idea de libertad. La idea de libertad, entonces la historia humana es el proceso por el cual la libertad se concreta, ¿no? se hace palpable en nuestro actuar, y en que ella misma ya esté manifestada en nuestro mundo. Entonces la introducción que hace Hegel establece que el derecho no es una forma externa, ¿no?, sino que es la forma en que la libertad se objetiva en el mundo, se realiza en el mundo, ¿no? Entonces su método es dialéctico racional, porque su tarea es comprender el desarrollo interno de la libertad en la realidad histórica que se está manifestando. Ese es todo el libro, básicamente la filosofía del derecho, o es todo lo que quiere explicar, ¿no? Pero claro, hay una profundidad muy inmensa que vamos a tratar ahora, ¿no? Porque ya Hegel ha presupuesto que ya hemos leído la fenomenología del espíritu, y ha presupuesto que ya tenemos por entendido que la libertad, el espíritu manifiesta su libertad en el mundo mediante las instituciones, ¿no? La familia, la vida civil, la vida social, y el Estado.
Entonces eso ya se sobreentiende, está Hegel redundando eso, ¿no? Ya no va a hablar sobre cómo ocurre este proceso, sino va a hablar de cómo se desarrolla y exactamente la filosofía del derecho en sí misma, ¿no? Que básicamente es la filosofía de la libertad, podríamos llamarle, ¿no? Estudiar la filosofía de la libertad en Hegel. Y claro, hace esta división, ¿no? Después de la introducción hace la división de su libro, donde explica aquí el desarrollo dialéctico de la idea de la voluntad libre, ¿no? Es decir, cómo la libertad se realiza en 3 niveles progresivos, ¿no? Primero el derecho abstracto, donde la libertad en su forma más externa es básicamente lo que nosotros conocemos ahora como derecho positivo. Luego está la moralidad, que es la libertad interior o subjetiva, y luego está la eticidad, ¿no? Cuando la libertad ya se concreta, ya se vuelve racional y se realizan las instituciones vivas. Esa división hay que tenerla clara, ¿no? En 3 procesos lo hace, en 3 niveles progresivos, mejor y técnicamente bien dicho. Entonces, ya, hablemos del primero, ¿no? El derecho abstracto. Ahí es donde la voluntad es inmediata, ¿no? Su concepto es abstracto porque se basa en la personalidad. Claramente yo decido, por ejemplo, cualquier cosa, eso se refiere, ¿no? Yo puedo decir cualquier cosa y su existencia es cosa externa e inmediata. Por ejemplo, aquí la voluntad libre se manifiesta solo como persona, un sujeto que tiene derechos porque es alguien, ¿no? Aquí. Y claramente es así, la libertad se expresa externamente en la propiedad, en el contrato, en la pena, el delito, y claro, es el nivel más formal, más externo del derecho, ¿no? Y claro, su principio es que se persona y respeta a los otros como personas. Entonces es la libertad en sí, porque existe, pero aún no está interiorizada ni está desarrollada, simplemente es como el ideal de derecho abstracto, libertad inmediata, que tiene básicamente que respetar también la libertad inmediata de otras personas. Y luego está la moralidad, que es la voluntad que se refleja a sí misma desde la existencia exterior, ¿no? Como una individualidad subjetiva. Aquí la libertad se interioriza. La voluntad se va a reconocer a sí misma con una intención, con una conciencia moral y claro, es la esfera del bien, del deber, donde el sujeto va a reflexionar sobre lo que debe hacer, ¿no? Entonces, pero hay una separación entre lo que es y lo que debería ser. Lo que es la realidad y lo que debería ser es el bien, ¿no? Entonces es el nivel de la autonomía moral kantiana. Pero Hegel dice que la autonomía moral kantiana del deber por el deber es incompleta, porque el bien no está todavía realizado en el mundo, porque solo es el deber por el deber. Se necesita que se realice en el mundo, se necesita por eso que se realice en la familia, en la sociedad, pero no dice Kant debe ser esto, el bien, sino dice el imperativo categórico, ¿no? Haz tus acciones universalízalas a regla universal para todos. O sea, que una pequeña acción que tú hagas la llevas a una regla universal, y si es válida para todos, quiere decir que es moral, que es correcta. Y básicamente la mentira no sería básicamente la mentira es algo inmoral para Kant, ¿no? Porque entra en contradicción. Pero en el mundo real básicamente todos mienten, o la mayoría miente, y claro, por eso no se acopla esta moral kantiana en la realidad. Entonces Hegel dice que aquí está incompleta. El bien tiene que realizarse en el mundo. Entonces va a decir Hegel que esa libertad para sí, aunque subjetiva, está limitada con la intención del individuo, ¿no? Con la intención del individuo hacer algo o no hacer algo, pero no está totalmente completa. Recién está completa con la eticidad, con la tercera fase, que es la libertad ya realizada, concretada, ¿no? Y aquí se va a superar entre el derecho externo y la moral interna, donde la libertad se va a hacer realidad viva, en las instituciones como la familia. La familia es una institución ética.
La sociedad es una institución ética, el Estado es una institución ética también. Entonces la familia es donde el espíritu natural, la unidad inmediata del amor, la pertenencia se acopla, ¿no? La sociedad civil también, el ámbito de la necesidad, el trabajo y la economía, donde los individuos se relacionan según intereses particulares. Y luego viene el Estado, ¿no? Como la síntesis superior, donde la libertad individual se une con la libertad universal en una voluntad común racional, ¿no? Entonces el Estado es la forma más alta de la libertad objetiva, donde el espíritu real de un pueblo en la historia universal se va a manifestar como espíritu del mundo, pero claro, es la libertad en sí para sí, es la libertad concreta que se reconcilia consigo misma y se manifiesta en el mundo, ¿no? Entonces Hegel va a aclarar que su división no solo es externa o arbitraria específicamente, porque arbitra tiene otro concepto. El arbitrio para Hegel es la voluntad particular del individuo, o sea, la capacidad de elegir entre diversas opciones según nuestros deseos, nuestros intereses subjetivos, el yo quiero, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero el arbitrario en Hegel es lo que va a depender del capricho o la elección sin fundamento racional, ¿no? Es el resultado negativo del uso arbitrio sin razón, básicamente, cuando la voluntad actúa sin atender la universalidad del deber o el derecho. Entonces lo arbitrario es lo opuesto a lo racional en Hegel. Es sutil la diferencia, pero es importante también entender por completo toda esta terminología en Hegel. En este sentido surge la eticidad, ¿no? Básicamente el Estado es la síntesis superior donde la libertad individual se une con la libertad universal en una voluntad común y racional. Entonces el Estado es la forma más alta de la libertad objetiva, es el espíritu real, el espíritu orgánico de un pueblo, ¿no? En este sentido, ¿qué más decirles, no? Hegel va a aclarar eso, que básicamente no lo va a clasificar por tema, sino por momento lógico. El momento lógico del desarrollo de la idea, ¿no? Y así cada esfera va a nacer de la anterior y es como una superación dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Entonces es el esqueleto que vamos a tener en la lectura intensa que vamos a hacer ahora de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? La síntesis del derecho de la abstracción y la moralidad sobre la eticidad, ¿no? Pero vamos a ir en ese proceso del derecho abstracto, la moralidad y luego la eticidad. Es el esqueleto completo de la filosofía del derecho ¿no? Y nada, nos vemos el día de mañana para avanzar en el libro netamente. Y bien, hasta el día de mañana, cuídense todos, conózcanse a sí mismos, un abrazo y sean por favor muy felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.